Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase de matemáticas. Esperen un momentico a ver cuántos hay. 32, no, apenas. Listo, entonces vamos a llamar a lista. Por favor, activen su micrófono. Décimo B, ¿no? Décimo B. Hoy es 16. Bueno, Belandia. ¿No está Belandia? Sí, sí, señor. Ok. Suárez. Presente. Serrano. Presente. Sarasti. Presente. Ruiz. Presente. Rátiva. Presente. Quijano. Presente. Pedraza. Presente. Ospina. Uy, por ahí escuché, sí, sí, no, creo que sí. Ortega. Presente, profe, apenas entré, perdón, que no podía entrar. ¿Quién habló ahí? Ortega, profe. Ah, ok. Listo. Olarte. Presente. Numpaque. Numpaque. ¿No está? Ok. Niño. Presente. Muñoz. Presente. Mora Parra. Presente. Mora García. Presente. Monroy. Presente. Mojica. Ok. Melo Vargas. Presente. Medio Real. Ok. Medina. Presente. Martínez Meneses. Presente. Martínez Díaz. Presente. Martín. Presente. López. Presente. Jaime. Presente. Gutiérrez. Presente. Garay. Presente. Dimate. Presente. Ángel. Presente. Alvarado. Presente. Alejo. Presente. Ok. ¿Alguien que no haya dicho presente? Y esté por ahí. ¿No escuchan un paque? ¿Sí está en un paque? No, no está. Listo. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a presentar pantalla. Recuerden que hoy más que todo es una cuestión como de dejar claro lo que hemos visto, para dónde vamos, porque mañana tenemos un bloque, ¿no? Entonces mañana podemos profundizar un poco más. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado acá en identidades trigonométricas. Esperen a ver si creo que desde el martes, creo que acá. Ok, 19, sí, correcto. Listo. Entonces, a ver, ¿qué vimos la última clase? Nosotros pues revisamos los criterios de evaluación, revisamos el encuadre, las enseñanzas, ya les había comentado que nosotros íbamos a trabajar algo que se conoce como identidades trigonométricas, ¿sí? Como identidades trigonométricas. Entonces, al final de la clase, entonces empezábamos a recordar eh, varios conceptos que hemos trabajado dentro de matemáticas o la física o la misma química. Entonces hemos trabajado en los conceptos de igualdad, que es una verdad irrefutable o que simplemente es una igualdad entre términos que generan relaciones entre variables, ¿sí? Entre variables que pueden generarse de cualquier tipo de contexto, ya sea geométrico, algebraico,
aritmético, bueno, no, ahí no interesa. Entonces digamos que tenemos las igualdades, todas, en realidad todas son igualdades, pero hay unas que no tienen ningún tipo de connotación como ecuación, fórmula o identidad, ¿vale? Entonces esas solo son igualdades, perdón. También tendríamos las ecuaciones. Habíamos dicho que las ecuaciones son igualdades que trabajan incógnitas, ¿sí? Entonces aquí digamos que lo importante es que se trabajan incógnitas. Y como incógnitas hay que encontrarlas, o sea que existen procesos, estrategias para resolver ecuaciones de todo tipo. Entonces yo les coloqué ahí ejemplos como una ecuación lineal, una ecuación cuadrática. Bueno, la ecuación lineal, despejando la ecuación cuadrática, tiene varios métodos, ¿no? La fórmula cuadrática, factorizando, bueno, hay muchos métodos para solucionar una ecuación cuadrática. Los sistemas de ecuaciones, entonces es un sistema 2×2, y bueno, esto sí no hace parte de acá, un momentico. Bueno, sí, bueno, digamos que hay unas ecuaciones que no tienen solución. Entonces yo les decía, no todas las ecuaciones tienen solución, por lo menos en los reales, ¿sí? En los reales hay unas que no tienen solución. Por ejemplo, x² igual a -1, ¿sí? Si nosotros tratamos de despejar x, nos da es un número complejo, no un número real, pero entonces todo eso se conoce como ecuaciones, en donde el x o el y o las llamadas incógnitas hay que encontrarlas, hay que calcularlas, hay que resolver las ecuaciones. ¿Listo? En ese orden de ideas, el x no puede tomar cualquier valor, ¿sí? No puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, acá en esta ecuación, x más 4 igual a 3. El x debe ser -1 para que se cumpla que -1 más 4 sea igual a 3. Por ejemplo, aquí el x no podríamos decir que sea 10, ¿sí? Porque si el x fuese 10, 10 más 4 es igual a 3. No, ¿cierto? No es igual a 3. Entonces no funciona para todos los números que usted tome, sino para algunos. Por eso es que lo que se necesita es resolver la ecuación para encontrar el valor de las incógnitas. ¿Listo? El valor de las incógnitas. Por eso es que se llama ecuación. También trabajamos algo que se conoce como fórmula, ¿sí? Fórmula. Entonces yo les había dado algunos ejemplos, ¿no? Que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la fórmula o la estructura general de un binomio al cuadrado. Esto después vamos a darnos cuenta que también se puede trabajar como identidad, pero ahorita lo trabajamos. La fórmula cuadrática, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración. También hay muchas fórmulas, ¿no? Muchas fórmulas que ya hemos trabajado. Por ejemplo, qué sé yo, que el periodo de una función senoidal es igual a 1 sobre la frecuencia. Esto también es una fórmula. Que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Bueno, muchas fórmulas que en realidad ahorita se me escapan, pero son bastante las que ya hemos trabajado, ¿cierto? Y en física ustedes ya deben manejar muchas de las fórmulas, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas en X dentro de un cuerpo que está en movimiento es masa por aceleración, ¿no? Todo ese tipo de cosas usted ya lo debe trabajar, y son fórmulas, son leyes universales, ¿sí? Leyes universales que no se pueden llamar de otra manera. Al periodo se le llama siempre T, a la frecuencia siempre se le llama F. No se le puede cambiar el F o el T por una letra, porque es que ya están definidos dentro de un contexto, ¿sí? Ya están definidos dentro de un contexto. Entonces, para que tenga en cuenta qué es una fórmula y qué es una ecuación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Bien, ahora vamos con la identidad, que esta es la que vamos a trabajar en este periodo. Entonces voy a tratar de bajar esto acá. A ver, ¿qué diferencia hay entre una identidad y todo lo que ya hemos trabajado como igualdad, ecuación o fórmula? A ver, vale, cuidado. Yo les había dicho que esto se llama como estructura, pero también se puede trabajar tanto de fórmula como identidad. Fórmula porque usted la puede implementar para desarrollar un binomio al cuadrado, pero también puede llamarse identidad, y ya les digo por qué. Vale, claro. Bueno, hagamos un ejemplo más sencillo, a ver. Pregunta: a² menos b² es igual a más b por a menos b.
¿Eso qué tiene cara? ¿De fórmula, de ecuación o de igualdad nomás? ¿Ustedes qué dicen? ¿Igualdad? Es una igualdad, claro que sí, es una igualdad, pero ella trasciende a ser algo más. Ecuación, ¿una fórmula? Es más que todo Una como, ecuación. como una fórmula. Póngale cuidado, ¿por qué no es ecuación? No es una ecuación porque no estamos tratando de resolver o no es posible encontrar los valores para A y para B. O sea, como para encontrar, digamos, la solución a esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que esto va a servir para cualquier valor que usted tome. Póngale cuidado. A ver, me explico. Dígame un número para A, cualquiera. A ver, un número cualquiera. 7. 7, Dos. listo. Y B, otro valor. 2. 2, listo. Acuérdense que ustedes me dieron esos números de manera aleatoria, ¿no? Yo no les dije que me dijeran el 7 ni el 2. Bien, póngale cuidado. 7 y 2. Vamos a trabajar esta ecuación desde las dos partes, ¿no? Desde la parte izquierda y desde la parte derecha. Entonces póngale cuidado. Si A es 7, entonces aquí quedaría 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿sí o no? Y por este otro lado te quedaría entonces 7 más 2 por 7 menos 2, ¿sí o no? Revisemos. 7 al cuadrado es 49 y 2 al cuadrado es 4. 49 menos 4 es 45, ¿sí o no? 45, ahí está. Y por este otro lado, miremos. 7 más 2 es 9. Por 7 menos 2 es 5. Y 9 por 5 es 45. Vean, no es carreta. Ustedes me dijeron dos números al azar, ¿no? Y nos dio exactamente el mismo resultado. ¿Sí? El mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya hay una gran diferencia con la ecuación. ¿Se acuerdan que aquí colocamos el 10 y no funcionó? Aquí colocamos el 10 y no funcionó. No funcionó, obviamente, porque 10 más 4 no es 3. Solo funciona para x igual a menos 1. Entonces acá ya está pasando algo muy extraño. Cualquiera el número que coloquemos, siempre va a funcionar. Que tanto la parte izquierda como la parte derecha nos dé lo mismo, ¿no? Nos dé exactamente lo mismo. A ver, póngale cuidado. Voy a cambiar de letras. A ver, m, voy a colocar esta. M menos n al cuadrado. No, es más, vea. M menos n al cubo. ¿Sí? M menos n al cubo igual a m al cubo menos 3mn más m al cuadrado. Perdón, aquí es... Esto es m al cubo menos 3m al cuadrado n más 3mn al cuadrado más n al cubo. Bueno, de pronto esto se les viene a la cabeza cuando estuvieron en octavo, cuando revisaron binomios de Newton, ¿no? Que se aplicaba el triángulo de Pascal. 1, 3, 3, 1. Bueno, ahí de pronto ustedes pueden recordar algo. A ver, vamos a revisar si esta igualdad nos da para cualquier valor de m y n. A ver, cuéntenme, un valor para m, cualquiera. 9. 9. Y un valor para n, cualquiera. 3. 3. Listo. Entonces vamos a trabajar con estos valores y vamos a revisar si la parte izquierda nos da lo mismo que la parte derecha. Entonces acá vamos a colocar m menos n, o sea 9 menos 3 al cubo, o sea que esto sería 9 menos 3, 6. 6 al cubo y eso sería... ¿Ustedes me corregirán? ¿216? Sí. Ok, listo. 6 al cubo es 216. Bien, por este lado, ¿no? Por el lado, bueno, hagamos de cuenta que esto lo escogimos acá. Pues por este lado de acá nos dio 216. Vamos a ver por este otro lado a ver qué nos da. Entonces nos dice m al cubo, o sea 9 al cubo menos 3 veces m al cuadrado, o sea 9 al cuadrado por n, o sea por 3, ¿no? Más 3 por 9 por n, o sea por 3 al cuadrado, más, bueno, perdónenme acá que aquí esto es menos, aquí va menos, y aquí va menos n al cubo, o sea 3 al cubo. ¿Listo? 3 al cubo. Entonces
9 al cubo es 729. 729, muy bien, gracias. Toda esta multiplicación, entonces esto sería también 729 negativo. Sí. Ok, acá esto nos daría 9 por 9, 27, 27 por 3, 81, ¿sí o no? Por este lado nos tendría que dar 81. Y, no, perdón. 3 al cuadrado es 9, 9 por 9, 81, 81 por 3, 81 por 3, 243. ¿Sí? Creo que sí. 3 por 9, 27, 27 por 9, 27 por 9, listo. Y 3 al cubo sería 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 27. ¿Todo correcto? ¿Hasta ahí todo correcto? Creo que sí. ¿Sí o no? Listo. ¿Cuánto da toda esta suma? Toda esta resta. 216. 216. Entonces vean, algo está sucediendo, ¿no? Algo está sucediendo porque funciona para cualquier valor que usted tome acá. Entonces, cuando funciona para cualquier valor, esto ya se transforma o el nombre es identidad, ¿listo? O sea que esto es una identidad. Esto es una identidad y esto también es una identidad. Porque funciona para cualquier valor. Para cualquier valor de A, para cualquier valor de B, para cualquier valor de M y N, siempre funciona. Por lo tanto, es una identidad, no es una ecuación. Si no funcionara, sería una ecuación. ¿Listo? Entonces ahí como que está esa premisa. Ahora, vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo más aterrizado a lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio más aterrizado a lo que vamos a ver, o sea que les voy a dar dos igualdades trigonométricas. Una de esas dos igualdades es identidad y la otra no es identidad. Vamos a revisar. Vamos a empezar con este, a ver. 3 coseno de alfa igual a 7 tangente de alfa. ¿Listo? Esa es una igualdad entre expresiones trigonométricas. Y aquí voy a colocar otra. A ver, póngale cuidado. ¿Qué? A ver. Seno de alfa al cuadrado igual a 1 menos coseno de alfa al cuadrado. Entonces tenemos dos expresiones trigonométricas. Una de las dos es identidad y la otra no. Vamos a revisar cuál es la identidad y cuál la otra no. Entonces, un ángulo raro. Acuérdense que el alfa siempre es un ángulo. Un ángulo raro, a ver, dígame un ángulo raro. 63. 63 grados, me imagino yo, listo, 63. Entonces, por este lado vamos a calcular 3 coseno de 63 grados y por este otro lado vamos a calcular 7 tangente de 63 grados, ¿vale? Por este lado, ¿cuánto nos da? 1,36. 1,36. ¿Sí? 1,36. Bien. Y por este otro lado, ¿cuánto nos da 7 tangentes? 13,73. 13, ¿qué? 73. 73. Ok, esperen un momentico que caí en cuenta. Bueno, con total honestidad, ¿quiénes han hablado hasta el momento? Ya escuché por allá a Monroy. ¿A quién más? Camila. A Camila Martínez. ¿Quién más? Yo, profe. ¿Quién eres? Pedraza. Ok, ¿quién más? Yo. ¿Quién eres? Sofía Mora. Sofía Mora. Poquito, pero no. Mora, el señor Ortega. Sí, yo por ahí lo escuché, sí, señor. Ortega. Ok, ¿quién más? Listo, vale, ahí ya les puse ahí el puntico. Ok, vale. Entonces, des en cuenta que acá las dos expresiones nos dieron completamente distintas, ¿no? Para el alfa igual a 63, esto prácticamente que no es igual. Entonces, como no funciona para cualquier valor de alfa, ¿cómo se le denomina esto? ¿Esto es una identidad o una ecuación?
Una ecuación. Una Una ecuación. ecuación. Correcto. Es una ecuación, ¿listo? Es una ecuación. Ahora vamos a revisar la otra expresión. Uy, vamos a revisar la otra expresión. Entonces, la otra expresión nos dice que seno de alfa al cuadrado más 1 menos coseno de alfa al cuadrado, con esos paréntesis, ¿vale? Entonces, a ver, un ángulo raro. 54. 54, listo, 54 grados. Entonces revisemos. Por un lado está seno de 54 elevamos al cuadrado, y por el otro lado está 1 menos, abro paréntesis, coseno de 54 al cuadrado. Bien, ojo que en la calculadora deben utilizar esos paréntesis, si no les va a quedar mal. Bien, por el lado izquierdo, ¿qué nos dio? 0.65. 0. ¿Qué, perdón? 65. 65. Ok, y por el lado derecho 1 menos 0,65. 0,65. 0.65. Ok, entonces vean, algo empezó a coincidir, ¿no? Empezó a coincidir, y eso que ustedes me dieron un ángulo cualquiera. A ver, probemos con un ángulo en radianes. Por ejemplo, voy a dar de ese ángulo, a ver, de 7 pi novenos. Un ángulo ahí todo raro, ¿no? 7 pi novenos. Acuérdense que la calculadora debe estar en radianes, ¿no? Para poder calcular esto. Entonces, por este lado, a ver, miremos. Seno de 7 pi novenos elevado al cuadrado, y por este otro lado es 1 menos coseno de 7 pi novenos al cuadrado. Entonces cogemos nuestra calculadora, cambiamos la calculadora en radianes. Bueno, ahí ya la mía ya está en radianes, pero entonces les voy a mostrar. Por esto, aquí tocaría Shift, menú, 2 para la unidad de los ángulos, radianes 2. Entonces colocamos 2 y ahí ya quedó en radianes. Ahí hay una R. Listo, entonces por un lado coloco, por este lado, por un lado coloco entre paréntesis seno de 7 pi novenos, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis y lo elevo al cuadrado. Ese es por un lado, ¿no? Entonces esto nos dio 0,413. Por este lado, 0,413. Y vamos a revisar por este otro lado. Entonces rápidamente en la calculadora colocamos 1 menos, abro paréntesis, coseno de 7 pi noveno, ¿no? 7 pi de 9, cierro y vuelvo a cerrar y elevo al cuadrado. Ahí está. Y vamos a revisar cuánto nos dio. Vea, 0,413. O sea que no interesa qué ángulo tomemos. Vea, no interesa qué ángulo tomemos, la igualdad siempre se va a cumplir, siempre. Y en este caso no pasó, ¿no? Aquí no pasó, pero aquí sí. O sea que como no importa o no interesa qué ángulo tomemos, la igualdad siempre va a prevalecer. Por lo tanto, ¿esto cómo se llama? Una identidad. Una identidad. Correcto. Una identidad. Esto es lo que se conoce como una identidad. ¿Y de qué tipo? Trigonométrica. Es una identidad trigonométrica porque entran en juego funciones trigonométricas. Muy sencillo, ¿no? Eso es lo que se conoce como una identidad trigonométrica, ¿vale? Entonces, ¿qué horas tenemos? Faltan, sí, claro, hay espacio para poder definir y para poder, digamos, que hablarles un poco acerca de las identidades. Entonces, como nuestras clases siempre son como partidas, aquí ya con los demás cursos iniciaba otro propósito. Entonces aquí cambiamos de diapositiva, bueno, de página. Entonces acá pasamos a el siguiente propósito y ya les digo en dónde estaríamos ubicados. Bueno, entonces vamos a pegar esto, Ctrl C, lo tiras acá, los documentos, acá, vamos así, una página nueva y pegamos acá, listo. Bien, entonces ese es nuestro nuevo propósito. Entonces hoy es 16, ¿no?
Entonces 16 décimo b, ahí está. Bueno, entonces cambiando de propósito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir las identidades fundamentales a partir de las razones trigonométricas, con el fin de demostrar dichas identidades para el uso diario en demostraciones más avanzadas. Esto es lo que vamos a tratar de trabajar entre hoy y mañana. ¿Listo? Entre hoy y mañana. A ver, les comento. En el ejercicio pasado ya conocemos lo que es una identidad trigonométrica. Entonces vamos a definir lo que es una identidad trigonométrica. ¿Listo? Entonces, definición. Una identidad trigonométrica es una igualdad entre dos expresiones trigonométricas. Es una igualdad entre dos expresiones trigonométricas que se cumple para cualquier valor del ángulo trabajado, dentro del dominio, obviamente, de las funciones trigonométricas, ¿no? Todo esto tiene que ver con funciones trigonométricas. Entonces, des en cuenta que la identidad se cumple para todo o para cualquier, se cumple para cualquier valor del ángulo, ¿sí? Entonces, sea cual sea el ángulo del alfa que usted tome, siempre se va a cumplir la igualdad, siempre se va a cumplir, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, siempre le va a dar lo mismo, ¿vale? Siempre le va a dar lo mismo. Ok, entonces, tengan en cuenta que este es el concepto central que nosotros vamos a trabajar este periodo, identidades trigonométricas. ¿Qué vamos a hacer con las identidades trigonométricas? Vamos a demostrarlas. Vamos a demostrar identidades trigonométricas. Entonces, para poder demostrar las identidades trigonométricas necesitamos saber o necesitamos trabajar unas identidades que se llaman identidades fundamentales. ¿Listo? Aquí nos hablan de que vamos a definir identidades fundamentales. Las identidades fundamentales son como las identidades más importantes, las más famosas, las más conocidas, las más implementadas dentro de las demostraciones de identidades, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a tratar de introducir hoy, y mañana terminamos con las demostraciones de ellas mismas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el presaber que usted ya debe tener en cuenta para poder empezar este tema? El presaber, o sea, lo que usted ya debe conocer, son las razones trigonométricas. Usted ya debe saber las razones trigonométricas. Entonces usted ya debe saber que seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Que coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, y que tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí vamos a empezar a trabajar las otras tres, ¿sí? Las que habíamos dejado apartadas, estas las vamos a empezar a trabajar y las vamos a organizar así. Cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, tengan en cuenta que si se organizan así, es por algo, ¿no? Significa que hay una relación entre tangente y cotangente, ¿no? Vean, es la misma fracción, pero invertida. También hay una relación entonces entre coseno y secante, porque es la misma fracción, pero invertida. Y también va a haber una relación entre seno y cosecante. ¿Listo? Una relación entre coseno y secante, una relación entre tangente y cotangente, y una relación entre seno y cosecante. ¿Listo? Tengan en cuenta eso, por favor. Es algo que usted ya debe manejar. O sea, esto es un presaber necesario. Todo el mundo debe ya saber esto, ¿vale? Bien, entonces, ahora sí, adentrándonos en el mundo de las identidades trigonométricas, las identidades
las identidades trigonométricas fundamentales. Ojo, son identidades también trigonométricas, ¿no? Identidades trigonométricas fundamentales. Pero entonces las fundamentales son solo 3 grupos. Existen 3 grupos de identidades, ¿vale? Entonces tenemos las identidades recíprocas. Recíprocas se conocen las identidades de razón y las identidades pitagóricas. ¿Listo? Entonces tenemos esos 3 grupos, 3 grandes grupos de identidades fundamentales, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Si alcanzamos en estos 10 minutos, vamos a enunciar las identidades recíprocas y mañana revisaremos las otras 2, ¿vale? Entonces iniciamos con las identidades recíprocas, el primer grupo. Identidades recíprocas. Ojo, estas identidades que se llaman fundamentales van a ser el pan de cada día. O sea que todos los días de aquí en adelante hasta terminar el 4.º periodo, yo creo, vamos a utilizarlas. Así que, ¿qué va a ser como una sugerencia? Que estas identidades que son recíprocas de razón y pitagóricas las manejen en una ficha bibliográfica o en una hoja aparte o yo les doy facilidades, ¿no? Porque es que para cuando ustedes tengan que hacer demostraciones, esa hojita debe salir, ¿sí? O sea, esa hojita con todas las identidades fundamentales debe estar ahí presente, ¿vale? Algunos sacan esas fichitas y las mandan a plastificar o les colocan papel contact porque es que se van a utilizar mucho, ¿sí? Entonces como para que no se les dañe esa hojita. Listo, entonces las identidades recíprocas vamos a hacer lo siguiente. Voy a enunciarlas y luego las demostramos, ¿vale? Entonces póngale cuidado, las identidades recíprocas son las siguientes. Ojo acá. Cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. ¿Listo? Esa es una identidad recíproca. Otra. Secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Y otra que es recíproca. Cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa. ¿Listo? Son esas 3. ¿Vale? Esas son las 3 identidades recíprocas, ¿vale? Que de ellas, ojo, que de ellas se desprendan otras más es otra cosa, pero en esencia son las mismas. Ahorita vamos a entender que de aquí se desprenden otras 2 identidades, de aquí se desprenden otras 2 identidades y de aquí se desprenden otras 2 identidades, pero pues tener en cuenta que van a ser las mismas identidades, ¿vale? Entonces alcanzamos a demostrar la primera. Ojo con esto. Si se acuerdan de la relación entre tangente y cotangente, vean. La relación entre secante y cosecante, ahí está. La relación entre cosecante, entre coseno y secante, y la relación entre seno y cosecante, ahí está también. Por algo están ahí, ¿no? Por algo. Bien, entonces vamos a demostrarlas. Vamos a utilizar esto acá, esta parte de acá, para hacer las demostraciones. Entonces, demostración. Entonces vamos a demostrar primero que cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. A ver, escuchen muy bien. Primera sugerencia y la más importante para iniciar una demostración de una identidad trigonométrica. La demostración usted la puede hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, usted va a iniciar en un término y va a tener que tratar de llegar al otro, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que se le sugiere? Siempre iniciar por la expresión más larga o más grande o más compleja que usted vea. En este caso la expresión un poquito más larga es 1 sobre tangente. Entonces acá es recomendable, ojo, se le sugiere que inicie siempre desde la parte más larga y termine en la parte más corta. Entonces la demostración la vamos a hacer acá de derecha a izquierda. Entonces 1 sobre tangente de alfa. Vamos a iniciar con este término y vamos a tener que llegar a cotangente. ¿Listo? Así se inicia una demostración. Entonces 1 sobre tangente de alfa, vamos a utilizar lo que usted ya conoce. ¿Qué es lo que usted ya conoce? Las razones trigonométricas. Entonces usted cambia tangente por lo que usted ya conoce, ¿sí o no? Por lo que usted ya conoce. Entonces en este caso quedaría, ojo, 1 arriba y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente.
O sea que aquí nos disponemos a hacer una ley de la oreja. Pero para poder hacer la ley de la oreja necesitamos tener las dos fracciones completas. Pregunta, para tener las dos fracciones completas, ¿se coloca un 1 acá o un 1 acá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese 1 en dónde se coloca? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Arriba, ¿sí o no? Arriba. ¿Por qué arriba? Porque la fracción de abajo ya está completa. ¿Sí? La fracción de abajo ya está completa. Entonces el 1 se coloca arriba. Bien, ¿quién habló ahí? ¿Qué chico habló ahí? ¿Aló? ¿No? Ok, bueno. Entonces, el 1 se coloca arriba. ¿Listo? El 1 se coloca arriba. Bien, aquí ya se puede hacer la ley de la oreja. Entonces, extremos se multiplican y queda arriba. Internos se multiplican y queda abajo, ¿no? Entonces, vea, 1 por cateto adyacente, pues cateto adyacente. Y eso va arriba. 1 por cateto opuesto, eso da cateto opuesto y queda abajo. Y usted se devuelve, ¿qué era cateto adyacente sobre cateto opuesto? ¿Qué era eso? Cotangente. Cotangente, ahí está, vea, cotangente. Esto era cotangente, ¿no? Y ya, vea, llegamos de derecha a izquierda. Ya llegamos a lo que teníamos que llegar, ¿no? A cotangente. Entonces, cuando ya llegamos a ese valor o a esa expresión, la demostración se acabó. Y cuando ya se acaba la demostración, usted coloca lo que se conoce como el simbolito de terminar una demostración, que es un cuadrito relleno. Es un cuadrito relleno. Y eso significa que la demostración terminó ahí. ¿Listo? Ahí ya terminó la demostración. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer la siguiente y la otra se las dejo a ustedes para que la puedan hacer en un espacio que tengan. A ver, la otra identidad recíproca es que secante de alfa es igual a 1 sobre coseno, ¿sí o no? Esa es la otra. Bien, entonces, ¿de dónde a dónde tendríamos que hacer? ¿La de izquierda a derecha o derecha a izquierda? Izquierda, derecha. De derecha a izquierda, ¿no? También se puede, escuchen, también se puede de izquierda a derecha, pero ese proceso es un poquito más largo y es un poquito más difícil de entender. Por eso es que se sugiere siempre empezar desde la parte más larga hasta la parte más corta. ¿Listo? ¿Que se puede hacer? Sí, claro que sí. Y si hay un tiempito, les digo ahorita cómo se hace de izquierda a derecha. Pero esta es la manera más corta de hacerlo. Entonces aquí quedaría 1 sobre coseno de alfa. Vamos a empezar en 1 sobre coseno de alfa y vamos a tener que llegar a secante. ¿Listo? Bien. Entonces, ustedes deben saber que, bueno, el 1 se deja igual. ¿El coseno qué es? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Segura? No. Hipotenusa sobre cateto opuesto. No, tampoco. Cateto adyacente sobre Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí, lo habías dicho al revés. ¿Vale? Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Y se completa la fracción. Entonces se coloca un 1 aquí. ¿Sí o no? Se coloca un 1 ahí para completar la fracción y ahí sí hacer la ley de la oreja. Listo, vea. Entonces, extremos van arriba, hipotenusa por 1 es hipotenusa y cateto adyacente por 1 es cateto adyacente. Usted se devuelve, bueno, usted ya los debe tener en su memoria, ¿no? Hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿qué es? Vea, ahí está. Hipotenusa sobre cateto adyacente es secante. Entonces, esto es igual a secante de alfa. Y vea, ya llegamos. De 1 sobre coseno llegamos a secante y la demostración se termina. ¿Listo? La demostración se termina. ¿Qué nos faltaría demostrar? La tercera, que es que cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno. Pero esas se las dejo a ustedes, o sea que la demostración se deja al lector. ¿Listo? Cuando tengan un espacio por ahí, hacen esa demostración rapidito y listo. ¿Vale? Bien, chicos, creo que eso era todo por hoy, o no sé si de pronto alguien la quiere hacer. A ver, apellido. Si alguien la quiere hacer. ¿No? ¿No quieren ganarse un puntico? Garay. Garay, señorita Garay, cuénteme, ¿cómo queda entonces esa demostración? Cosecante de alfa es igual a 1 sobre cateto opuesto. Bueno, pero entonces ten en cuenta que siempre vamos a tener que iniciar desde un punto.
¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Ah, sí, qué pena. El de la derecha. De la derecha, entonces vamos de derecha a izquierda, ok. Entonces iniciamos con este término, ¿cierto? Es 1 sobre seno de alfa. Ok, ahora sí. ¿Cómo queda? Entonces es 1, bueno, 1/1. 1 sobre 1, Dividido cateto opuesto sobre hipotenusa. cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok, listo. ¿Qué sigue? Y eso quedaría, o sea, se hace la ley de la oreja y queda hipotenusa sobre cateto opuesto, Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y eso qué es? que es cosecante Cosecante, de alfa. cosecante de alfa. Y listo, ya quedó la demostración. Muy bien, señorita Garay. Ahí está, entonces ya quedó demostrada. Hasta el momento parece que es como sencillo, ¿no? Como bobo. Pero tengan en cuenta que esto hay que demostrarlo. Que usted diga que cotangente es 1 sobre tangente, en matemáticas es un gran logro, pero entonces hay que demostrarlo para de luego poderlo implementar. ¿Listo? Para poderlo implementar. Bueno, ahora, bueno, ya mañana les comento lo demás, ¿listo? No hay necesidad de correr porque mañana tenemos un bloque. Listo, entonces eso sería todo por hoy. Acuérdense que nos hace falta ver las identidades de razón y las identidades pitagóricas, que esas las vamos a ver mañana con detenimiento. Por favor, revisen en dónde van a empezar a colocar estas identidades, ¿no? Las más importantes, que son las identidades fundamentales. Una fichita bibliográfica estaría bien. ¿Listo? Que estén bien, que almuercen. Nos vemos mañana. Chao.